8:49 de la mañana, hasta las 9 vamos a hablar del Día Mundial del Ictus, que tiene lugar cada año en este 29 de octubre. Se trata de una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en España. La primera, en el caso de las mujeres, además, es la primera causa de discapacidad adquirida en la población adulta. Son los casos cada vez que afectan a personas de menor edad. Era una patología asociada a personas mayores y ahora también la población joven está sufriendo este tipo de dolencia. Así que para conocer algo más sobre el asunto y también para incidir en una campaña que han puesto en marcha desde la Fundación Casa Verde, vamos a saludar al presidente de esta fundación, Alberto Jiménez Artés. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en un día como este, para también hacer esa labor, yo creo, importante, pedagógica sobre el ictus, que yo creo que la primera pregunta tiene que ser obligada. ¿Cuáles son esos principales síntomas que se presentan, esas primeras pistas que nos da el cuerpo en relación al ictus? Pues esos primeros síntomas podemos reducirlos a un fuerte dolor de cabeza, intenso, diferente a cualquier otro que hubiéramos tenido antes. Una pérdida al hablar, dificultad al hablar, que no sabemos por qué, pero me cuesta hablar, o pérdida de visión. Y luego puede haber una parte de la cara que se nos queda endurecida, o el cuerpo que con mucha flojedad, con mucha dificultad para andar, por ejemplo. Si reunimos al menos, cualquiera de ellas puede ser causa de ictus, pero si tenemos dos de ellas, con toda seguridad estamos sufriendo un ictus en ese momento. Si hablamos de las causas, Alberto, ¿se pueden catalogar, digámoslo así? ¿Hay algún factor de riesgo que pueda provocar que tengamos un ictus? Sí, los factores de riesgo son el estrés, es la tensión alta, son los malos hábitos de vida. Todo eso es lo que nos puede originar un ictus, y además lo importante es que el 80% de las causas de ictus son evitables si nos cuidamos y tratamos mejor a nuestro cuerpo y nuestra salud. O sea, que hábitos de vida saludable, entonces, es algo que sí que hay casos que no, evidentemente, pero bueno, sí que se puede abordar, sí que se puede prevenir en cierto modo. Sin duda alguna. Sin duda alguna, y además es absolutamente necesario debido al enorme aumento que se está produciendo. Incluso en los jóvenes, que usted decía antes, pues hay un incremento de casi el 40% en adultos jóvenes que están sufriendo un ictus, que junto a lo anterior se une otro hecho que es significativo, que es el uso de la droga. El uso de la droga, tanto en sí misma como en esa mezcla de sustancias que la acompañan, que cuando la inhalamos por la nariz puede causar con una probabilidad alta ese ictus del que hablamos. Porque el tema de los jóvenes que nos acabas de contar, Alberto, que me parece importante, tiene que ver con esto, precisamente con los malos hábitos de vida, a lo mejor, que últimamente pues bueno, se están asentando cada vez más en la población. Por eso una enfermedad que hablábamos antes, que afectaba a personas mayores, que asociábamos con la vejez, digámoslo así, que ahora también está afectando a la población joven, ¿es por esto, por todas estas causas que hemos ido hablando? Es por esto en un porcentaje muy alto. El ictus puede, y es también genético, puede sufrirlo una persona aunque tenga unos buenos hábitos de vida. Pero como le digo, casi el 80% se debe a estos factores que estamos hablando, a estos hábitos de vida saludable y a estos consumos de drogas. Y Alberto, importante un aspecto, ¿no? Yo creo que determinante en muchos casos, esa detección precoz, ¿no? El hecho de localizarlo y ser conscientes de que nos está pasando, pues un minuto antes que un minuto después puede ser, decisivo. Sí, hay una frase que se utiliza mucho cuando hablamos de ictus, que es el tiempo es vida. En cuanto uno tenga estos síntomas de los que hablábamos al principio, no debe ir a un hospital, que es un error. Debe llamar al 112, que activa inmediatamente el código ictus. Viene a por nosotros una ambulancia y nos va a llevar al hospital que en ese momento está de guardia con un código ictus, con la unidad de ictus. De esa manera perdemos mucho menos tiempo y podemos ser atendidos. Esto está funcionando bien en nuestro sistema. La prueba es que antes, pues una persona de cada 3 fallecía y hoy es una persona de cada 9. Es un buen progreso
el campo de la fase aguda, sin duda. Desde luego, pues importante tener ese consejo que nos acaba de dar Alberto Jiménez Artés, el presidente de la Fundación Casa Verde, llamar al 112 si tenemos alguno de estos síntomas en vez de acudir directamente a cualquier hospital cercano que tengamos. Una vez ya, Alberto, en el hospital, por ejemplo, en el Hospital Casa Verde de Valladolid, ¿cómo se trabaja, cómo se trata este tipo de patología? Bueno, antes del hospital, como el Hospital Casa Verde de Valladolid, estamos hablando de la fase aguda, ¿no? ¿Sí? Es en el momento en el que se ha producido el ictus, la vida está pendiente de un hilo y hay que aplicar según el tipo de ictus, si es un ictus isquémico, es decir, se ha producido un obstáculo en la circulación de la vena sanguínea que fluye por el cerebro, se practican técnicas como la trombolisis o la trombectomía para eliminar ese trombo y que la sangre vuelva a circular y el cerebro pueda tener riego sanguíneo. Si por el contrario es un ictus hemorrágico, eso es más complejo, pero también tiene solución, que significa que se ha roto ese vaso sanguíneo y que hay que volverlo a reparar. ¿Qué hay que hacer una vez que hemos salvado la vida al paciente, que está estable clínicamente? Rápidamente hay que enviarlo a un hospital especializado, a una clínica, dependiendo de la situación personal, especializada en rehabilitación. Es clave. Iniciar una rehabilitación intensiva y temprana nos va a permitir, en el 70% de los casos, que las personas recuperen su independencia o cuidados mínimos. Esos cuidados que engloban a diferentes actuaciones, ¿no? Desde el apartado más físico, digámoslo así, hasta el apartado también de trabajo más psicológico. Se abordan diferentes tipologías, ¿no? de ayuda en este caso. Efectivamente, el tratamiento es multidisciplinar. Interviene psicólogos, fisios, terapeutas, logopedas, todo eso bajo la supervisión de un médico neurólogo y de un médico rehabilitador. Es importante ese equipo multidisciplinar coordinado, trabajando, y es muy importante desde el minuto uno una buena acogida. A veces pensamos solo en la enfermedad, en el daño, y no en el enfermo. Esa persona que viene a vernos es una persona que está confusa, está deprimida. Hace 15 días iba andando por la calle y hoy está en una silla de ruedas, casi no puede hablar, o no puede comer, o no reconoce a sus familiares. Necesita cercanía, proximidad, motivación para poder afrontar una rehabilitación intensa que le conduzca a una recuperación de su déficit. Y Alberto, desde la Fundación Casa Verde habéis puesto en marcha una campaña, en este caso con motivo de este Día Mundial del Ictus, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, la campaña consiste en concienciar a la sociedad en general y a las administraciones a poner delante el problema del ictus. Como usted decía al principio, es la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad. Y llevar adelante concienciación a través de campañas de prevención y de promoción de la salud para que todos nos cuidemos algo más, vigilemos nuestro cuerpo y al mismo tiempo también para crear recursos. Castilla y León tiene un hospital neurológico de rehabilitación especializado y eso es muy bueno. Pero es necesario continuar en los recursos en otras comunidades autónomas para que puedan tener esos, como digo, recursos de rehabilitación, tanto hospitalarios como luego ambulatorios. La inversión es clave al final en todo esto. No siempre llegamos a la misma conclusión cuando hablamos de aspectos así. Pues efectivamente hace falta destinar recursos a la rehabilitación. Es verdad que es importante salvar la vida, cómo no, pero también es importante, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida. Me ha salvado usted la vida y yo se lo agradezco enormemente, pero no me deje usted en una silla de ruedas. Vamos a ver cómo logramos rehabilitar y poner a esa persona otra vez de pie o lo más cerca posible de ello. Pues Alberto Jiménez Artés, presidente de la Fundación Casa Verde, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Vive Radio Valladolid y que vaya todo muy bien. Un saludo. Un saludo, muchas gracias, buenos días. Bueno, pues el Hospital Casa Verde Valladolid en la calle Universo, centro especializado en rehabilitación neurológica y física y que ha puesto en marcha esta campaña hoy con motivo del Día Mundial del Ictus. Ya hemos escuchado una patología que afecta a cada vez más población,
Sobre todo cada vez población más joven, algo que es cuanto menos preocupante. Hábitos de vida saludable es una de las recetas para poder evitar que a lo largo de nuestra vida tengamos un episodio de esos y nos veamos afectados por un ictus.